hay, bueno, entendí que hay, o sea, hay como que dos, por así decirlo, o sea, se divide como en dos partes, que una LDL se va, o sea, digamos que lleva el colesterol a los tejidos para, pues, la energía, y la otra es recapturada por el mismo hígado, ¿no? A una parte. Pues no tanto para energía, ¿de acuerdo? No tanto para energía, porque realmente pregunta muy básica, pero creo que no se las dijeron ahí en Bioca. Los triglicéridos, ahorita yo les estoy diciendo que como mucho azúcar y el azúcar se convierte en triglicéridos, ¿no? Por así decirlo. Nos falta ver una parte donde llega el tejido adiposo y se guardan ahí. Yo los necesito, se degradan. Pero la pregunta más importante, ¿el colesterol se puede degradar, doctores? ¿Se puede degradar? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, doctores? Alguien hable, yo veo que mueven sus caras, pero nadie dice nada. ¿Se puede? Digan, engáñenme, ya lo corregimos. ¿Qué opinan, Sherlyn? ¿Se puede o no? Sher. Sí, o sea, estoy de acuerdo. No se degrada, doctores, se elimina y se eliminan las sales biliares, se eliminan o sea, a partir de colesterol es muy necesario porque a partir de él se sintetizan varias cosas, me estoy adelantando, ahorita las vemos, pero a grosso modo el colesterol se elimina pero no se degrada. Degradar yo me refiero a que algo grande se convierte en algo chiquito, ¿sí me explico? El colesterol no se puede. Los triglicéridos sí, de triglicéridos es lo grande y se convierte en algo chiquito, que ¿cómo se llama entonces? Ácido graso, ¿sí me explico? Pero el colesterol no. Por eso es que con el colesterol hay que tener cuidado. Mucho se utiliza para algunas cosas, pero el que no, ese es el problema con el colesterol. Ni modo que saquemos bilis como manguera, obviamente no se puede. Y ahí es donde empiezan las repercusiones del colesterol o por qué debemos de tener mucho cuidado con los niveles de colesterol, ¿sale? Pero entonces sigamos en el viaje. La IDL se convierte en LDL, ¿de acuerdo? Entonces, esta LDL se va al hígado y de esta manera se elimina. La parte de la LDL que no se eliminó es degradada o absorbida por algunos macrófagos. ¿No recuerdan ninguno? ¿Cómo se llamaban estos macrófagos? ¿Qué receptores tenían? ¿Los receptores Scavenger? No, no, olvidémoslo. Entonces, dejémoslo así, ¿sale? Las LDL se van al hígado para que lo elimine en las sales biliares. La parte que no se va, hay unas células llamadas macrófagos que la degradan. Punto final. Lo malo es que esos macrófagos se llenan de grasa y es lo que después nos provoca la aterosclerosis. Pero quedémonos ahorita en que la LDL entonces se va al hígado para ser eliminada. Punto final. Esa es la historia. Entonces, repito y solamente analicen los puntos importantes. Comí mucho azúcar, se guardó como glucógeno. Ya no me cabe más glucógeno, se convierte en grasa. Entonces, primero se forman ácidos grasos. Esos ácidos grasos se juntan 3 más un glicerol y se forma entonces triglicéridos. Los triglicéridos se suben a una lipoproteína que se llama VLDL. La VLDL va al cuerpo para darle los triglicéridos a las células. Cuando llega al cuerpo, a los tejidos, por así decirlo, actúa la lipoproteína lipasa para que destruya esos triglicéridos en ácidos grasos y los puedan utilizar las células. Punto final. El producto o el resultado de la VLDL que perdió los triglicéridos se conoce como IDL. La IDL, la mitad se regresa al hígado y la otra mitad cambia triglicéridos por colesterol, se llena de puro colesterol, se vuelve mala. Ahora se llama LDL, ¿de acuerdo? LDL. Punto final. Ahora, la pregunta, ¿o cuál lipoproteína nos falta? ¿Quién le cambió triglicéridos por colesterol a la IDL? ¿Quién se imaginan? ¿Qué lipoproteína nos falta? La HDL. La HDL, ¿de acuerdo? ¿Esa dónde se forma la HDL? ¿Qué se le ocurre, Quevedo?
¿Qué se le ocurre, doctor? Pues del hígado. Del hígado, exactamente. ¿Cuál es la función de la HDL, Sherlyn? Sher. Sí, a ver. Ok. ¿Qué lleva o qué tiene que regresar? A ver, Janet. ¿No? ¿Es el colesterol bueno que obtenemos del hígado? ¿Es el colesterol bueno y qué? Que se obtiene del hígado, que está sintetizando el hígado. Por eso Okay. regresa. ¿El HDL qué? O sea, ¿cuál es la función del HDL? Ya pasaron todo el bloque de cardiología diciendo LDL es malo y HDL es bueno. Pero creo que no entendieron entonces qué es LDL y HDL. ¿Qué es el HDL, Daisy? A ver. Es la que se encarga de recolectar el colesterol que está acumulado en los tejidos y lo regresa al hígado para que se metabolice. Exactamente. Entonces, la HDL, doctores, se forma en el hígado y se encarga del transporte inverso del colesterol. Es decir, o como ya lo habíamos previamente mencionado, el colesterol es importante porque a partir del colesterol se hacen muchas cosas. Dejémoslo, se hacen muchas cosas, ¿sale? Entonces, el hígado manda a la HDL para que traiga colesterol para formar o sintetizar esas cosas. Por eso es que decimos que el HDL es el colesterol bueno. Entonces, véanlo, así anda ahí, por ejemplo, el colesterol en la sangre. Entonces, el hígado manda al HDL a los tejidos para recoger colesterol para que se pueda utilizar. Pero cuando el HDL choca, por así decirlo, con la IDL, le da colesterol. Ven que les comenté que alguien a la IDL le daba colesterol, pues es la HDL. Sale el HDL, choca con la IDL, le pasa colesterol y ella agarra triglicéridos. Y esta HDL regresa al hígado con triglicéridos y colesterol. Por eso es que decimos que el HDL es el colesterol bueno. Y esa es como la historia o así funcionan las lipoproteínas de una manera muy general. ¿Sí entendieron un poco? Los hice muchas bolas, doctores. ¿Cómo ven? ¿No? Doc, Hey. ahí me perdí tantito, o sea, de la HDL que Dale. Repito una historia más y queda, ¿va? Entonces, a partir del azúcar se forman los ácidos grasos en el hígado. 3 ácidos grasos y un glicerol forman un triglicérido. El triglicérido se sube a la VLDL. La VLDL llega a su músculo. Ahí actúa la lipoproteína lipasa, que convierte los triglicéridos de nuevo en ácidos grasos. Punto final. Lo que queda de VLDL ahora se llama IDL. La IDL cambia los triglicéridos por colesterol. Ahora ya sabemos quién le da el colesterol, la HDL. La HDL le da a la IDL colesterol y le quita triglicéridos, ¿sale? Y entonces ahora la IDL y la HDL se regresan al hígado con colesterol y con triglicéridos. Lo malo es que cuando chocaron, como producto, la mitad de la IDL se convierte en LDL. Entonces, LDL tiene puro colesterol, pero esa, digamos que anda por ahí nadando. La HDL tiene colesterol, pero esa va para el hígado, o sea, se regresa. Por eso es que decimos que la LDL es el colesterol malo y la HDL es el colesterol bueno. Entonces, si ya lo vemos o lo pasamos a la clínica, un medicamento bueno, ¿cuál sería? El que aumentara la HDL. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque recoge el colesterol que anda tirado, que anda por ahí, que anda en las arterias, etcétera, que se anda amontonando para regresarlo al hígado y que se utilice. Y esa es la finalidad de nuestros medicamentos o tratamiento. Antes de pasarme ahí un poquito a los medicamentos o tratamientos, solo quiero corroborar algo que en teoría lo deberían de saber, pero ya mejor ni pregunto. Formación
de triglicéridos se llama lipogénesis, ¿de acuerdo? Cuando se forman los triglicéridos se llama lipogénesis. Cuando se degradan los triglicéridos se llama lipólisis. Cuando se degrada un ácido graso se llama beta-oxidación. En primero se los debieron de haber explicado así, pero pues no. Entonces, así funciona, doctores. Cuando se forma el ácido graso, se llama beta-reducción. Conjunto de ácidos grasos, lipogénesis. Degradación de triglicéridos en ácidos grasos, lipólisis. Y degradación de cada ácido graso se llama beta-oxidación, ¿sale? No lo olviden eso para que más o menos ahí en Bioca se defiendan. Yo fui instructor de Bioca, ¿pueden creer eso? Ahí leía el Leninger, me acuerdo. Lástima Ahora entendemos todo, Doc. Lástima que me gustó la fiesta y lo dejé. Pero ahí anduve un rato. Entonces, doctores, si le quieren poner nombre a eso, no se confundan porque la mayoría confunde beta-oxidación con degradación de triglicéridos, pero no. De triglicérido, ácido graso, lipólisis. De ácido graso a energía en general, entonces es la beta-oxidación, formación de ácidos grasos, beta-reducción y formación de triglicéridos, lipogénesis. Punto final, ¿sale? Entonces, ahora ya por último, el colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Ese de dónde viene, doctores? ¿De dónde viene ese, Janet, el colesterol? Quedamos que los triglicéridos pueden ser de la dieta o pueden formarse en el hígado, ¿no? Pero, ¿qué opina del colesterol? ¿Ese también o ese solamente de la dieta o solo en el hígado, doctora? Pues lo que habíamos visto es como el remanente, ¿no? De los triglicéridos. ¿El remanente? ¿Qué tiene que ver entonces el colesterol? ¿Mande? ¿Qué tiene que ver ese? ¿No? ¿Alguien ayude a su compañera? ¿Qué onda con el colesterol? ¿Ese de dónde viene? ¿De la dieta? ¿De adentro? ¿O de los dos? ¿O de ninguno? Puede ser de los dos, ¿no? Endógeno y exógeno. Formación espontánea, exacto, de los dos. Entonces, el colesterol también viene, entonces, exógeno o endógeno, o sea, de la dieta o se forma en el hígado, ¿de acuerdo? Creo que se entiende fácil en la dieta, ¿no? Me eché mi hamburguesita y tenía, digamos, triglicéridos y tenía colesterol. Punto final. Quedamos que ambas grasas, siempre que hablen de grasas, doctores, piensen en dos, triglicéridos y colesterol. Ambas grasas se suben entonces a los kilomicrones y los kilomicrones llegan a los tejidos. Punto final, ¿de acuerdo? Ahora, la parte endógena, pongan atención. Quedé que comí muchos azúcares. Se formó el glucógeno, ya no alcanza a almacenarse más glucógeno. ¿Qué pasa con esos azúcares de más? Se convierten en triglicéridos, pero yo estoy bien gordo, o sea, como demasiados azúcares. Se forman triglicéridos, pero como ya, por así decirlo, ya me pasé de triglicéridos, ahora empiezo a formar mucho colesterol, ¿de acuerdo? Así más o menos veámoslo con un poquito de pensamiento. Entonces, ¿viene de la dieta o endógeno? Ya que, formé los triglicéridos, pero me sigue sobrando, digamos, azúcar, se forma ahora colesterol. La formación de colesterol se lleva a cabo en el hígado. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve el colesterol? Relacionado, sí, con la clínica. ¿O para qué sirve este colesterol, doctores? ¿Para qué sirve, Daisy? Para formar la membrana de las células. Membranas celulares, buena. ¿Qué otra, Daisy? ¿Qué otra? ¿Las hormonas, doctor? Hormonas, me gusta, hormonas, bien. Hormonas, membranas celulares, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra? ¿Doctores? ¿No? No, nadie. Entonces, las sales biliares, recuerden, sales biliares, no olviden esas tres, membranas celulares, hormonas y sales biliares. ¿Cuántas hormonas tenemos en el cuerpo? Pues un montón, ¿no? Por eso es que es muy importante el colesterol en el cuerpo. Por eso es que
digamos que a lo mejor, no sé, la doctora Daisy es vegana, cuida un montón su alimentación, hace un montón de ejercicio, entonces, si ella es vegana y cuida mucho su cuerpo, por así decir, bueno, su dieta, su alimentación, ¿de dónde el cuerpo, de dónde va a obtener colesterol de manera exógena si Daisy come muy bien? Por eso es que véanlo así, el cuerpo o el hígado manda las HDL a recolectar o juntar el colesterol que anda por ahí regado. ¿Por qué? Porque ella se cuida mucho y no hay colesterol exógeno, entonces necesito juntar el que anda por ahí regado para formar las hormonas. Entonces, el colesterol es muy importante para formar sobre todo membranas, hormonas y sales biliares. Lo malo del colesterol es que se forma en el hígado, pero no se degrada. Se sintetiza, pero no se degrada. Se eliminan las sales biliares. Eso sí, se eliminan las sales biliares, el colesterol, pero quiero aclarar, una cosa es eliminarlo y otra cosa es degradarlo. No se degrada, se elimina. Y obviamente pues no podemos producir, digamos, tanta bilis, o sea, no se puede, eso no se puede. Por eso es que el colesterol hay que tener cuidado si sube, sobre todo con nuestros pacientes. ¿Por qué? Véanlo de esta manera, doctores. Como mal, hay un buen de colesterol por allá afuera. Como mal, hay mucho azúcar y tengo colesterol adentro. Entonces, el hígado, ¿ustedes creen que produzca HDL si estoy comiendo muy mal? ¿Qué opina, Rodrigo? Uy, ya se fue el Rodrigo. ¿Qué opinas, Diego? ¿Qué opinas? ¿Crees que el cuerpo produzca muchas HDL? Piensa con lógica. ¿Va, Luciano? Profesor. Pues no. ¿Por qué no, Doc? Porque se satura. Exacto, ¿no? O sea, el hígado, ¿como para qué produce HDL si ya tiene un montón el hígado? Por eso es que en las personas o en el síndrome metabólico disminuye el HDL. ¿Por qué? Porque si lo ponemos o lo vemos desde la fisiopatología, si yo como mal, tengo un buen de colesterol afuera, como mal, tengo un buen de azúcar y tengo un buen de colesterol adentro, ¿para qué el cuerpo va a producir HDL si ya está lleno el hígado, o sea, ya está saturado? Por eso es que disminuyen los niveles de HDL. Y entonces, ¿qué le pasa a esa LDL o a esos macrófagos que se la fagocitan? ¿Qué le pasa? Se empiezan a pegar entonces en las arterias. Y ahí es cuando aparece, ¿qué? Cuando se empiezan a pegar, ¿cómo se le llamará cuando se pegan en las arterias, Sherlyn? ¿Cómo? Arteriosclerosis. Es lo mismo, a ver, no, repítamelo otra vez y despacio, ¿cómo es? Atero, exacto, ¿no? ¿Es lo mismo atero que arterioesclerosis? ¿Qué opinas? Arterias. ¿Qué opinan por ahí? ¿Es lo mismo arterio que atero? ¿Qué pasó, Daisy? Bueno, aunque no era lo mismo, pero no recuerdo bien, pero es que una es más superficial y otra no tanto. Exacto. La arterioesclerosis, arterio, es de las arterias, esclerosan, ¿por qué? ¿Quién sabe? Puede ser por un buen de cosas. Si yo soy un poco más específico, por placas de ateroma, por grasa, ateroesclerosis. Solo piensen los nombres, doctores, atero de ateromas. Y entonces, doctores, como les decía, ese colesterol entonces se empieza a quedar ahí en la sangre, porque el cuerpo lo necesita, y se empieza a pegar en las arterias. Y esto nos genera ateroesclerosis. Y ahí es cuando empieza todo lo que vieron en cardiología, o al menos la mayoría de las patologías que vieron ahí en cardiología, ahí es cuando inicia todo. Ahí inicia todo, empezando desde lo más básico, una hipertensión arterial sistémica. Punto final. Ese sería el origen, ¿de acuerdo? De una hipertensión prácticamente, o es este el origen, que se empiezan a quedar las LDL, el colesterol, se empieza a engrosar y empieza a descomponer todo la parte de la presión a nivel arterial. Entonces, este colesterol, doctores, quedamos que se forma ahí en el hígado,
¿Por quién forma el colesterol, doctores? ¿No recuerdan? ¿No? ¿Quién forma qué enzima, doctores? ¿Y por qué es importante? Empieza con la acetil-CoA, ¿no? Acetilcoenzima A, acetil-CoA. ¿Qué es la acetilcoenzima A, Quevedo? Pues que por ahí empieza la síntesis del colesterol. Y por ahí, a ver, ¿de qué es producto la acetilcoenzima A, profesor? El ciclo de Krebs. No, profe, no, olvídese, profe. Entonces, ¿quién sintetiza el colesterol, doctores? La HMG coenzima A reductasa. ¿Por qué es importante? Porque ahí actúa un medicamento, ¿sale? Entonces, hay un buen de medicamentos para las grasas, pero por lo menos yo quiero que sepan 3. Recuerden que se absorbía el colesterol a nivel del intestino. Punto número 1, ¿no? Punto número 2, se sintetiza el colesterol por la HMG coenzima A reductasa, donde funciona otro medicamento. Y la lipoproteína lipasa destruye los triglicéridos en ácidos grasos y ahí funciona otro medicamento, ¿de acuerdo? Y entonces, pues vamos a ver ahora sí medicamentos. Entonces, ¿qué medicamento quedamos que disminuía la absorción de colesterol, Luciano? Ezetimibe. Ezetimiba, lo correcto, ¿no? En los americanos ezetimibe. Ok, entonces esa ezetimiba, ¿qué es lo que hace? Entonces disminuye la absorción del colesterol. Específicamente, ¿qué proteína bloqueaba? La proteína de Niemann-Pick. Ándele, eso mero, la NPC1L1, eso mero, ok. Y entonces, ¿cuál será el resultado de esta ezetimibe? ¿Qué se imagina? ¿Quién queda abierta? ¿Quién quiere decir? ¿Cuál será su efecto a nivel de lipoproteínas? ¿Cuáles se imaginan? ¿Doctores? Pues elimina bueno, no es que elimine, sino que disminuye la absorción de ácidos grasos y pues por ende no hay muchos kilomilcrones, ¿no? Sobre todo disminuye la concentración de LDL, ¿sale? Disminuye la concentración, pues no se absorbe, entonces no hay colesterol, por así decirlo, entonces no hay formación de LDL. Entonces, ese ezetimibe, ¿de acuerdo? Ese ezetimibe, ¿cuál es la dosis, doctores? Quevedo. 10 miligramos. ¿Dosis máxima? No sé. 10 miligramos. Fácil, ¿sale? La presentación es la dosis máxima, 10 miligramos, punto final, ¿no? Entonces, si lo vemos por orden, hay uno que bloquea la absorción del colesterol. Ahora, quedamos que la formación del colesterol era por la HMG coenzima A reductasa, ¿no? Entonces, quedamos que era en el hígado por la HMG coenzima A reductasa. ¿Qué medicamentos bloquean la HMG coenzima A reductasa? Es decir, la síntesis del colesterol intracelular. O bueno, a nivel del hígado, ¿qué medicamentos, doctores? Las estatinas. Las estatinas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles? A ver, unos ejemplos, Quevedo. Pues por ejemplo, pravastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Ok, bien, me gusta. Dígame la dosis de uno, aunque sea. Engáñeme. 80 miligramos 80, ¿sale de quién? de atorvastatina. De atorvastatina, bien, exacto. Miren, las estatinas se dividen, doctores, por su intensidad, alta, media y baja, ¿de acuerdo? Pero más que por su intensidad es por su vida media. Entonces, las mejores estatinas que hay en la actualidad o las de alta intensidad, es decir, de semivida más prolongada, es la atorvastatina y la rosuvastatina. No olviden esas. Y en la práctica, el día que nos veamos, quiero que me hagan una receta bien, ¿eh? Pueden recetar ezetimiba, pueden recetar una estatina. A mí me gusta mucho utilizar en la vida real la atorvastatina o igual la rosuvastatina. Curiosamente, doctores, estas estatinas vienen combinadas con ezetimibe. Entonces, es una muy buena opción para como tratamiento. Imagínense, le pueden recetar a su paciente una pastilla que evita que se absorba el colesterol y además de evitar que se absorba, evita que se forme en el hígado. Entonces, bloquea las dos vías, la exógena y la endógena.
Entonces está bueno. Generalmente el más común es el ezetimibe con rosuvastatina, es el que yo uso más. ¿Por qué? Porque lo venden en el CIMI. Los demás están bien caros. El ezetimibe con la torvastatina anda como en unos 1,500, doctores. Pero ezetimibe con rosuvastatina en el CIMI anda como en unos, ¿qué serán? Unos 400 pesos. Entonces, son consejos que yo les doy para cuando sean doctores, los pueden utilizar. Entonces, la torvastatina o rosuvastatina son los mejores, ¿de acuerdo? Y cuando les llegue un paciente a su consultorio que fue con un cardiólogo del Seguro Social con pravastatina, quítenle eso, ¿sale? Quítenle eso, eso ni sirve, ¿eso para qué? Mejor recétenle chayote hervido, ¿sale? Entonces, ¿por qué? La pravastatina es la de la vida media más corta, entonces esa ya no sirve, ya son del pasado. ¿Qué han visto ahí en cardio? ¿Cuáles recetan? ¿Ninguna? Atorvastatina. Atorvastatina. Bueno, es que también es la más básica que hay, exacto. La simvastatina todavía pasa, ¿de acuerdo? Pero la Pravas es así de plano, ya no sirve, ¿de acuerdo? Ok, entonces, de esta manera evitamos la absorción y formación de colesterol. ¿Cuál será su efecto a nivel de lipoproteínas de las estatinas, doctores? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan, doctores? ¿Nada? ¿Cómo, Doc? ¿Cuál será su efecto a nivel de lipoproteínas de las estatinas? ¿Qué creen que suba? ¿Qué creen que baje? ¿Janet? Que baje la LDL, ¿no? Ahora veo muy serias a Janet, a Daisy y a Sherlyn. ¿Algo? Digan algo, doctoras. Ok, fíjense, aquí pasa algo muy bonito. Si se evita la formación de colesterol en el hígado, doctores, si se evita la formación del colesterol en el hígado, quedamos que el hígado necesita colesterol, ¿cierto o no? Para formar todo lo que forma, punto final. Entonces, como lo necesita, aumenta los receptores de LDL a nivel del hígado. Por lo tanto, disminuye la LDL. ¿Por qué? Porque se abren esos receptores para que pueda entrar, porque lo necesita. Pero si necesita colesterol, ¿qué creen que haga en otra lipoproteína las estatinas? ¿Qué creen que le pasa al HDL? Ya, díganme, aunque sea sube, baja, se queda igual. ¿Qué crees, Daisy? ¿Sube? Sube, exactamente. Como hay poco colesterol en el hígado, pues el hígado dice, necesito colesterol. Entonces absorbe más a la LDL, pero también aumenta el HDL para que le traiga más colesterol. Y entonces las estatinas son un súper o un muy buen medicamento. A mí me parecen un buen medicamento. Atorvastatina, rosuvastatina, excelentes medicamentos. Pravastatina, mejor dele chayote hervida o su semifibra, ¿no? Aunque sea. Entonces, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de estas estatinas, doctores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles, doctores? ¿Qué vieron ahí en Pharma? ¿Cuándo llevan Pharma, doctores? ¿En segundo? Sí, Doc. ¿Y qué tal está esa materia? ¿Les gusta o no? O sea, en su momento cuando van en segundo, ¿está buena o no? ¿Sí? Sí, Doc, sí. Ok. ¿Cuántas horas son? ¿No saben, doctores? ¿No recuerdan? 4. Este edificio son las de mayor. Ok. Entonces, seguimos. ¿En qué me quedé? ¿Cuáles son los efectos adversos, doctores, de las estatinas? Uno muy básico, doctores, miopatía. Entonces, si un paciente le dan esto y empieza con sus calambres o dolores, quítenselo, ¿de acuerdo? Cuando van con los cardiólogos que no saben, lo primero que hacen es recetar estatinas combinadas con unos fibratos, específicamente uno que se llama gemfibrosilo. Súper contraindicados, doctores. Así como IECA y ARA no se llevan, estatinas y gemfibrosilo, que es un fibrato, no se lleva. Por lo menos guárdense esas dos cosas. Las estatinas dan miopatías y prohibidísimas juntarlas con el gemfibrosilo, ¿de acuerdo? Que es un fibrato. Ahorita vamos a ver fibratos, ¿vale?
pero muchos hacen eso ahí en el seguro, les gusta recetar esa combinación súper peligrosa, ¿de acuerdo? ¿Y a qué hora van a recetar su fibrato, doctores? A la hora que quiera, en la noche, la mañana. Daisy, Janet. A ver, quiero una respuesta ahora de las doctoras. ¿Doctoras, alguien? ¿A qué hora receto su estatina? Mañana, tarde, noche, cuando quiera. ¿No? ¿En el día? En el día. Si yo les digo la palabra, la mayor síntesis del colesterol ocurre durante la noche, entonces ¿a qué hora se lo recetaría? En la noche. La noche. Es mejor, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, las estatinas es mejor recetarlas en la noche. ¿Por qué? Porque la mayor síntesis del colesterol se lleva a cabo o se realiza durante la noche. Ahora, las otras estatinas, que yo les dije, por ejemplo, la pravastatina, que es muy vieja, es de baja intensidad, pero recuerden, no es que es de baja intensidad, más bien que su semivida o su vida media es muy corta. Entonces, si están en la Sierra Madre de Chihuahua, donde van a ir a hacer su servicio, y no hay más que pravastatina, sí funciona, si la saben usar. Recétenla justo en la noche. Su vida media de la pravastatina es como de unas 4 horas, más o menos, 4 o 5 horas. Entonces, la mayor síntesis del colesterol es como de las 11 a las 3, dura generalmente 3, 4 horas. Entonces, si se la recetan en la noche, pueden obtener un buen beneficio, aunque no tengan atorvastatina o rosuvastatina, pueden tener un buen beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, nada más. Entonces, efectos adversos, miopatía, súper contraindicada con gemfibrosilo y de preferencia, entonces, por las noches. Así que en su receta, el día que nos veamos, me van a poner atorvastatina, 40 miligramos, 80, no sé, un ejemplo. Entre paréntesis, pónganme una marca, Atorlit, Adorev, no sé, una marca, Atorlit, tomar una tableta cada 24 horas por la noche antes de dormir por 2 meses, no sé, son ejemplos, ¿sale, doctores? Así quiero esas recetas, bien hechas. Ese va a ser su examen, profesores. No les había comentado esa parte, pero vamos a tener examen ahora que nos veamos y la receta va a ser su examen. Así que si quieren llevar preparada su recetita con su nombre, la fecha, sus signos vitales en una esquinita, sus alergias abajo, pueden hacer. Es más, les voy a mandar una foto de mis recetas. Si quieren usar algo similar, pueden hacerlo o háganlo como quieran, ¿de acuerdo? Pero quiero algo así. Pongan medicamento número 1. Losartán 50 miligramos cada 12 horas a la misma hora. Después que probablemente tenga lo de las grasas, atorvastatina 40 miligramos, tomar una tableta por las noches antes de dormir. ¿Sale? Entonces una receta bonita. Y para terminar las grasas, nos quedan los fibratos. ¿Qué es lo que hacen estos fibratos? Aumentan el efecto de la lipoproteína lipasa. ¿Qué hacía la lipoproteína lipasa, Torres? Daisy, ¿cuál era la función de la lipoproteína lipasa? Lo dije como 10 veces. Los grasos. ¿Qué? Degradar triglicéridos en la... Degradar triglicéridos, exacto. Entonces, ¿qué favorecen? ¿Qué vía? Si es degradar triglicéridos, ¿cómo se llama? Está bien fácil. Lipólisis. La lipólisis, favorecen la lipólisis, exactamente, esos fibratos, ¿de acuerdo? Entonces, favorecen o estimulan a la lipoproteína lipasa, por lo tanto, degradan los triglicéridos. Por lo tanto, Daisy, a nivel del perfil, ¿qué vas a ver? ¿Disminución o aumento de qué? ¿De qué, Daisy? No te escucho. No, Daisy, ya se le fue. A ver, Janet, ayúdele. ¿Cómo repercutirán esos fibratos en el perfil lipídico? Janet. Aumentando la IDL, bueno, disminuyendo. Tiene que ver la IDL acá, doctora. ¿Cómo van a aumentar la IDL? Pues disminuyendo los triglicéridos, ¿no? O sea, si estimulan a la lipoproteína lipasa y se degradan más los triglicéridos, pues disminuyen los triglicéridos, punto final. Ahora, si no hay triglicéridos, el hígado no forma muchas lipoproteínas. Por lo tanto,
también, digamos, de manera indirecta bajan la LDL, pero sobre todo aumentaría HDL, es decir, los fibratos disminuyen los triglicéridos y aumentan la HDL, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, doctores, y se absorben mejor con los alimentos. Ahora, los fibratos hay de dos tipos, halogenados y no halogenados. El único no halogenado es el gemfibrosilo, que ni lo menciono, ni lo estudien, eso ya es de los doctores de antes, ya no. Usamos los halogenados. Ejemplos de fibratos. A ver, Sherlyn, dígame unos fibratos que haya escuchado por ahí. Es besafibrato. Benza, ya suena como de la VM. Besafibrato. ¿Qué otro? ¿Alguien? El ciprofibrato. Ciprofibrato, muy bien, ciprofibrato. ¿Qué otro? Doctores, ¿no? ¿Nadie? El fenofibrato son los más comunes, ¿de acuerdo? El besafibrato creo que es el de batalla, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que de las estatinas, la atorva y la rosu son los de batalla y en los fibratos son el besafibrato. ¿Cuál es la dosis del besafibrato, Ochoa? ¿Cuál es, Ochoa? ¿Cuál es, Ochoa? No, paso, esa no la sé. 200. ¿Cuál es la dosis máxima, Sherlyn? No, más. 600, ¿sale? 600. Entonces, ahora, esos fibratos, entonces, efecto adverso, doctores, potencian los efectos anticoagulantes, ¿eh? Los fibratos aumentan o favorecen los efectos anticoagulantes y sobre todo el gemfibrosilo súper prohibido con una estatina, ¿de acuerdo? Prohibidísimos. Y punto final. Con esto terminamos la parte de las grasas. Su tercer bloque de bioquímica en primer año está resumido aquí. ¿Sí quedó claro lo de las lipoproteínas? Entonces, lo resumo y lo repito una vez más. Se echan su hamburguesita, tiene azúcares y tiene grasas. A nivel del intestino, actúa una lipasa, ¿de acuerdo? Entonces, obtenemos triglicéridos y obtenemos colesterol en los kilomicrones. Estos kilomicrones están en la linfa y pasan a la circulación venosa. Entonces, estos kilomicrones llegan a los tejidos y actúa la lipoproteína lipasa y convierte los triglicéridos en ácidos grasos. Punto final. A nivel del hígado, entonces, como comieron muy mal, hay mucho azúcar. El azúcar se almacenó en glucógeno, pero ya se llenó la bodega. Entonces empiezan a formar triglicéridos y colesterol. Estos se suben a la VLDL y lo mismo que los kilomicrones, son como los análogos. Llegan a los tejidos, actúa la lipoproteína lipasa. Como resultado de estos VLDL se forman las IDL. De las IDL se van al hígado unas, pero otras cambian sus triglicéridos por colesterol. Ese colesterol se las da las HDL. El hígado manda las HDL para que recojan colesterol y entonces las HDL y las IDL regresan al hígado. Lo malo de las LDL es que se quedan ahí en la sangre nadando, se van amontonando y nos dan ateroesclerosis, ¿de acuerdo? Entonces los medicamentos, hay un medicamento que evita la absorción del colesterol, el ezetimibe. Hay otro medicamento que evita la síntesis del colesterol, que es son las estatinas que bloquean a la HMG, coenzima reductasa. Y finalmente los fibratos estimulan a la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, las estatinas disminuyen el colesterol de manera resumida. Los fibratos disminuyen los triglicéridos. No olviden eso, eso es lo más importante. Estatinas disminuyen el colesterol, fibratos disminuyen triglicéridos, el ezetimibe evita la absorción del colesterol.
¿Se puede recetar una estatina y un fibrato al mismo tiempo? Sí, sí se puede. Solo hay que tener cuidado con gemfibrosilo con estatina. Con ellos hay que tener un cuidado. Bueno, con ellos está prohibido, punto final, ¿de acuerdo? Pero sí se puede combinar. Obvio y de preferencia, cuando lo combinen, que usen dosis medias bajas. Ejemplo, atorvastatina, dosis máxima 80. Le pueden dejar una atorvastatina de 40. Besafibrato, dosis máxima de 600. Le pueden dejar una pastilla de 200. Le pueden dejar a su paciente, tómese el besafibrato de 200 una vez al día con alimentos y tómese su estatina, puede ser una combinada con ezetimiba una vez al día por la noche. Punto final. ¿Dudas de las grasas, doctores? ¿No? ¿Seguros? Seguros, entonces, perfil lipídico. Janet, dime cuál es el perfil lipídico. Valores normales, ya rápido así, ¿cómo va? HDL en hombres de 35, en mujeres de 40, colesterol total menos de 200, el LDL menor a 100 y el VLDL menor a 30, y hay uno de 50 que no sé cuál es. Acuérdense, por orden, no se confunden. Menos de 200 colesterol total, menos de 150 triglicéridos, menos de 100 LDL y menos, ya es con eso bajamos, ¿de acuerdo? 200, 150, 100. Ahora vamos de subida. Menos de 30 VLDL, más de 40 HDL en hombres, más de 50 HDL en mujeres. Punto final con las grasas, ¿ok? Entonces, ese es un perfil lipídico. Entonces, nosotros en el síndrome metabólico tenemos obesidad, tenemos dislipidemia, se altera el perfil lipídico. Ahorita vemos que con base a ciertas personitas o, bueno, criterios, escogemos solo algunos. Y tenemos hipertensión. Bueno, hipertensión obviamente ahorita no lo vamos a ver, pero solamente lo de resistencia a la insulina, sí me gustaría hablar de eso un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia a la insulina, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de resistencia a la insulina, Sherlyn? Okay. Ah, ya me está preocupando, son de tercero y andan con esas dudas. Sale. Se la voy a poner fácil y cómo deben de saberlo o dominarlo ustedes en la cabeza. Niveles de azúcar. Una cosa son los niveles normales. Primero pongan normal, después RI, resistencia a la insulina, después pongan diabetes o criterios de diabetes, ¿de acuerdo? Y finalmente pongan metas. Yo así lo tengo en mi cabeza, mi tabla con sus 4 columnas. Normal, resistencia, diabetes y metas, o cuáles son sus objetivos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hablar un poquito. Y ya ahorita retomo o le puntualizo un poco más, Sherlyn, ¿de acuerdo? A su pregunta. Primero que nada, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Ya, esos ya hasta los de primero se los voy a enseñar, creo que dentro de 3 bloques. A ver, ¿quién? Janet, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Según la ¿no? Según la porque pues también hay un buen de criterios, ¿verdad? Glucosa en ayuno mayor a 126, la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 y la de la tolerancia. Me acuerdo de esos. Ok. ¿Quién le ayuda? Me dijo el ayuno y me dijo la hemoglobina. ¿Qué opinan, doctores? ¿Los otros qué opinan? Profesor, ahora está serio, doctor Luciano. ¿Qué está enojado? ¿Qué? No, doctor. ¿No sería la aleatoria mayor a 200 y la prueba de tolerancia a la glucosa mayor de 145? Ay, a ver, me confundió. ¿Qué? ¿Mayor a 200? Sí, pero ¿cuál? Ya no sé cuál escuché. La aleatoria. Aleatoria. Ok, aleatoria. Sí, ok, sí. ¿Y qué otra? La prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas mayor de 145. No, ese está mal. Sherlyn.
Ujú. Ajá. Ok, ajá. Ok, exacto. Entonces, recuerden, doctores, criterios diagnósticos son, primero que nada, son 4. Punto final, ¿de acuerdo? El primer criterio, al azar, aleatoria, a cualquier hora del día, como lo quieran ver. Más, no se les olvide esa parte, más clínica cardinal o crisis hiperglucémica mayor o igual a 200. En ayuno, mayor o igual a 126. Curva de tolerancia oral a la glucosa, mayor de 200 y hemoglobina mayor o igual a 6.5. No hay pierde. Son dos de 200, una de 6.5 y una de 126. Eso ya también, doctores, es muy básico, muy, muy básico. Una al azar o aleatoria más clínica o crisis, ya verán crisis hiperglucémicas. ¿No las vieron las crisis ahora en endocrino? ¿No? Híjole, esas están bien buenas, pues son urgencias, son las urgencias médicas, esas crisis. Y no, hay que ser top, hay que hablar del metabolismo de carbohidratos para entenderlas, profe. Pero entonces, recuerden, al azar o aleatoria, más clínica, mayor o igual a 200. En ayuno, mayor o igual a 126. Curva de tolerancia a la glucosa, mayor de 200. Y la hemoglobina, más de 6.5. Pero lo más básico que sí quiero que sepan de estos criterios diagnósticos es, ¿con cuántos hago el diagnóstico, doctores? ¿O qué nos dice el ADA? ¿Es con 2, doctor? ¿Mínimo 2? Con 2, mínimo 2, puede ser. ¿Qué opinan los demás? ¿No hay alguno que sea suficiente? No, eso le engañaron. No. La de tolerancia No. oral a la glucosa, ¿no? ¿Cómo? La de tolerancia oral a la glucosa. No. La glucosa al azar o aleatoria más clínica o crisis es criterio suficiente. Ese es criterio suficiente. Ahí estuviste, ya estuvo usted, Diego, allí en urgencias. ¿Qué le llegó? Una cetoacidosis, ¿no? Ese de cetoacidosis, ¿te queda la duda que es diabético? Cuando las cetonas las tenía bien altas, el ácido láctico probablemente bien alto, ya tenía su dificultad respiratoria, estaba deshidratado, probablemente tenía acantosis nigricans, su cara bien demacrada, ya se veía con lesión renal. ¿Tú crees que todavía le vas a decir, ay, se toma su curva de tolerancia? Pues ese ya está, ya, punto final. Entonces, glucosa aleatoria más clínica o crisis es criterio suficiente, doctores. El resto sí hay que repetirlos. Y otras dos cosas, igual muy, bueno, sí, dos cosas que me faltan muy básicas. ¿De cuánto tiempo me habla la hemoglobina glucosilada? ¿De cuánto tiempo? 3 meses. 120, me lo puse en 10. Sí, ok, sí, ya estaba yo haciendo mis cuentas. 3 meses, exactamente. La hemoglobina glucosilada es lo de 3 meses. ¿Y la curva con cuántos gramos de azúcar? ¿Y a las cuántas horas? 75 a las 2. Exactamente. ¿Se acuerdan de bioquímica cuando hicieron su práctica de que le dábamos a alguien su azúcar? ¿No? ¿No lo hicieron? Bueno, ahí cuando fui instructor, me acuerdo que hacíamos nuestras curvitas, pero bueno, entonces, ahora, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? Ya sabemos cuándo es diabetes. Ahora, ¿cuánto es lo normal? Primer columna. ¿Cuánto es lo normal de una glucosa en ayuno? Daisy. ¿Cuánto? 126. En ayuno. No, de Normal. 70, 90. 70 no, ok, menos de 100, dejémoslo, no hablemos del término de abajo, hablemos solamente cuando no, menos de 100. ¿Curva de tolerancia, Daisy? Lo normal. La de 120, menos de 126. ¿Qué? Es que de repente como que es la de menos de 126, no más, o sea, cuando va a decir lo importante le baja el tono. ¿Cuándo? Menos de 126. Menos de 140, ¿sale? ¿Y cuánto es lo normal de la hemoglobina, doctora Janet? Son menor a 6.5.
No, al revés, menos de 5.6. Entonces, concluyo y termino esta parte. Doctores, no se pierdan, no se compliquen sus existencias. A ver, glucosa en ayuno, menos de 100, lo normal, mayor o igual a 126, diabetes. En medio, Sherlyn, ahí se llama resistencia a la insulina, punto final. Curva de tolerancia, menos de 140, lo normal, mayor o igual a 200, diabetes. En medio, resistencia. Hemoglobina glucosilada, menos de 5.6, lo normal, diabetes más de 6.5. En medio se llama resistencia a la insulina. Y eso de resistencia a la insulina, pues yo creo que para los del poli se llama intolerancia a hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Intolerancia a hidratos de carbono, y últimamente he visto que han puesto mucho el término de riesgo basal de DM. Riesgo basal de DM, aunque como que no suena tan bonito, ¿no? Intolerancia a los hidratos de carbono, eso es como para nosotros, los de la Facultad de Medicina, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente para los de la UVM que compran sus calificaciones se llama prediabetes, ¿vale? Ahí es la famosa prediabetes. No olvide, lo normal está acá, aquí está diabetes, y en medio se llama resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono, prediabetes, ¿ok? No olviden esa parte, y es fácil. Menos de 100 en ayuno, más de 126, diabetes. Menos de 140, más de 200, la diabetes. Y la hemoglobina, solo inviértanlo. Menos de 5.6 normal, más de 6.5 diabetes. Entonces creo que no hay como mucho problema. Entonces nosotros ahorita para el síndrome metabólico toman en cuenta la glucosa, pero en ayuno, que entonces resistencia a la insulina con números propiamente dichos o límites, ¿cuánto sería de Sherlyn? ¿Cuánto sería? Para ya con números específicos de tanto a tanto, resistencia a la insulina en ayuno, ¿cuánto sería? ¿De qué a qué? 125, doctora. No quedamos que lo normal es menos de 100 y diabetes es mayor o igual a 126. Pues entonces, de 100 a 125 es resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos, lo que nos marca lo del síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, el síndrome metabólico toma en cuenta solamente la resistencia, tomando en cuenta o como referencia en ayuno. ¿Por qué no tomen en cuenta la glucosa aleatoria? Porque si tenemos ese, es criterio suficiente para diabetes, ya no para resistencia o para intolerancia. Ese ya es diabetes. Si está el criterio 1, al azar más crisis. Ya ustedes que andan en el hospital, el paciente que llega a choque por un estado hiperosmolar o por una cetoacidosis, ese ya es diabético. No le busquen más pies al gato, ese ya es diabético. Es más, búsquenle complicaciones a ese ya, muy probablemente es que tenga muchas. Punto final. Todavía nos da un poquito, bueno, no, mejor ya vámonos a los criterios, porque quería hablar un poquito de diabetes, pero bueno, ya nada más rápido, la clínica. ¿Cuál es una clínica básica de un diabético? A ver, Janet, écheme la clínica básica de un diabético. Polidipsia, polifagia, poliuria y... Híjole, polidipsia, polifagia, ¿y qué? Hay otra P. ¿Cuántas P son? A ver, dígame, ¿cuántas P? 4. 4. Polidipsia, polifagia. Poliuria. Pérdida de peso. Pérdida de peso, por lo menos esas 4, doctores, ¿no? Pues ya, si le buscamos más, pues salen más, ¿no? Pero por lo menos esas 4. Ahora, ¿por qué nos da esa clínica fisiopatología? ¿Por qué? O sea, nomás porque sí, así es la enfermedad, ¿o cuál es la fisiopatología? Nadie. A ver, inténtelo, Quevedo. Bueno, en el caso de la pérdida de peso, porque pues al no poder absorber, no puede entrar la glucosa, no sirve adecuadamente pues el metabolismo de los carbohidratos, entonces empieza a obtener energía de las proteínas. La polidipsia, Me gusta, me bueno, gustó. por el aumento de la glucemia, entonces pues la glucosa pues jala el agua y empiezas a tirar más
a orinar más, pues. ¿Y qué más? Polifagia. ¿Por qué? Ah, Casi latina, Doc? Oh, va bien, casi ahora sí casi le digo a Quevedo, le voy a regalar un punto en algo. Casi. Entonces, doctores, bioquímica, primer año, segundo bloque, se los explico a ustedes de tercero cómo era. A ver, piensen. Está la glucosa en la sangre. Acá tienen la sangre llena de azúcar. Acá tienen su célula con poquita azúcar. ¿Qué medio tengo aquí en la sangre, doctores? ¿Medio qué? ¿Qué opinan, doctores? Quevedo, ¿qué medio? Hipertónico, hipotónico, isotónico. ¿Hipertónico? Un medio hipertónico. Acá tengo una célula con poca glucosa. ¿Qué medio tengo acá? Hipotónico. Hipotónico. ¿Para dónde se va a ir el agua? ¿Para dónde? ¿Cuál va a jalar el agua? ¿El hipertónico o el hipotónico? ¿Cuál jala el agua, doctor? ¿Eh? El hipertónico. Hipertónico, exactamente. Entonces, tengo el azúcar en la sangre. Entonces, tiene, digamos, más azúcar en la sangre que la célula. Le jala el agua. Si esta célula le jalan el agua, se deshidrata, le da sed. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Sed. Si la sangre está jalando el agua, pues esa agua en algún momento tiene que salir. ¿Cómo va a ser? Con poliuria, ¿estamos de acuerdo? A la célula no le está llegando azúcar, no le está llegando comida. ¿Qué va a tener mi paciente? Hambre. Y aunque coma, pues va a tener hambre. ¿Por qué? Porque no le está entrando la comida. Y si no le está entrando la comida a la célula, aunque coma el paciente, entonces empezamos a degradar otras cosas. Dejémoslo en otras cosas, ¿de acuerdo? Una de ellas quedamos o acabamos de ver las grasas, los triglicéridos, ¿no? Entonces el paciente empieza a perder peso. Esa, la explicación o fisiopatología de la diabetes mellitus es totalmente de carácter bioquímico, de segundo bloque. Síndrome metabólico, grasas, tercer bloque de bioca, ¿sale? Y si ya no quieren leer el Leninger como yo, usen este. Se llama Goodman and Gitman. Sí, lo conocen, ¿no? Sí. Usen ese. ¿Sale? Entonces, ya, si no quieren, vean videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. No es cierto, no tengo. Pero lo dije, lo quería decir. Entonces, doctores, es eso, ¿sale? Por eso es que tiene polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso un paciente diabético. Y ya ni se diga lo otro, que por lo menos en el consultorio quiero que me revisen otras dos cositas que le revisaría muy básicas a un paciente con probable resistencia a la insulina o probable diabetes. ¿Qué sería, doctores? Además de preguntarle si tiene estas cosas, ¿qué otra cosa sería? ¿Las proteínas en la orina? Algo más básico, más clínica, doc, más clínica. No tanto de laboratorios, ya Doctor House que quiere laboratorios de todo, algo más básico. La acantosis. La acantosis, un cuellito, ¿no? Un cuellito, revisar un cuellito, ¿qué puede tener? ¿Acantosis o qué otra cosa? Acrocordones. Los acrocordones, yo creo que con esas dos cositas en clínica, yo estoy hablando de cosas muy básicas de clínica. Fondo de ojo. ¿Mande? Fondo de ojo. ¿Un fondo de ojo? Puede ser un fondo de ojo, ¿por qué no? Un fondo de ojo. No, o sea, es que sí está bien, doc. O sea, sí está bien porque justo ellos, pero es que realmente el fondo de ojo casi, bueno, empiezan a tener molestias oftálmicas, obviamente ya cuando tienen diabetes, no resistencia a la insulina. Entonces, no creo que les digan manifestaciones oftálmicas, es muy raro. Y si les llegan a decir, generalmente luego no son secundarias a diabetes, son por otros problemas. Entonces, no. ¿Sale? Entonces, eso, doctores, medicamentos, creo que no nos va a dar tiempo para verlos bien, ya después los quiero mencionar un poquito mejor, pero ya nada más para terminar el tema, entonces, del síndrome metabólico, ya quedamos que hay esas 4 alteraciones, ¿no? Y el síndrome metabólico es un factor de riesgo cardiometabólico, es decir, para enfermedad cardiovascular o para diabetes mellitus 2. Y entonces, para establecer el diagnóstico como tal de síndrome metabólico o síndrome X para los del poli,
¿qué criterios utilizamos? O sea, ¿qué guías, qué normas, qué asociaciones? Sherlyn. Sherlyn, ¿cuáles son los criterios para el síndrome metabólico o con base a quién o a quiénes? Digo, ¿él tiene o no síndrome metabólico? Sí, pero espérame un tantito. Sí, sí es eso, pero dígame, ¿con base a quién? Asociación, institución, el teléfono, ¿cómo se llama? Ok. ATP, me gusta. ¿ATP qué? Dígame el nombre completo. No. Solo explíqueme el que usted, si ahorita me diera consulta a mí, sin tanto show, usted utilizaría y diría, eso utilizaría y el por qué y cuáles son sus criterios. A ver, dígame. Bonito, convénzame de ir a su consulta con usted. Olvídelo. Ya. ¿Qué? No, dice que no, ese no aplica. No, no está, no está. Ahorita le digo por qué. Porque no se puede ser con clínica. Aparte de que tiene otros criterios, tiene microalbuminuria que necesitamos laboratorios. Entonces no aplica tanto. Otra opción, Sherlyn. Comúnmente, doctores, o lo más común es que se utilice la NSEP ATP3, el Programa Nacional de Educación en Colesterol, Panel de Tratamiento para Adultos 3. NSEP ATP3, ATP3 para los cuates, ¿de acuerdo? Generalmente, o la mayoría de todas estas criterios son cinco criterios, por así decirlo, ¿sale? La mayoría, excepto la OMS, Shirley. La OMS tiene 6 y uno de esos criterios es la microalbuminuria. Y si usted mencionó el de la OMS y la microalbuminuria, ¿cuánto se considera microalbuminuria? Que lleva nefro. ¿Cuánto es microalbuminuria según la OMS? O ya llevaron nefro, no sé. ¿Qué le dice su tarea, Shirley? Ok, entonces, olvídenlo, solo recuerden, la OMS tiene 6 criterios y uno de ellos es microalbuminuria. Obviamente eso no está en la clínica, eso es con un estudio de laboratorio y dudo que un paciente llegue a consulta y les diga, ay doctor, hola, traigo mi microalbuminuria. Pues no, la neta no. Entonces, lo más común es utilizar la ATP3. La ATP3, entonces, nos dice que circunferencia de cadera es positivo, o bueno, se considera que sí lo tiene, cuando es más de 94 en hombres y más de 102 en hombres y más de 88 en mujeres. ¿Cierto o no? ¿Sí o no, doctores? ¿Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Pues estoy mintiendo. Eso era para mis abuelitos cuando estudiaron medicina. Ya se actualizó el ATP3, no tiene mucho. Y bajó la circunferencia de los hombres para Latinoamérica. De 102 la bajó a 94, ¿de acuerdo? De 102 la bajó a 94 para Latinoamérica, doctores. De hecho, hay una que se llama ALAD, no sé si la checaron. Asociación Latinoamericana de Diabetes, la ALAD latinoamericana para nosotros los mexicanos. Ella decía que es positivo cuando es más de 94 y más de 88. La ATP3 viejita decía no, es más de 112 en hombres y más de 88 en mujeres, pero ya la actual o la actualización, la nueva, por así decirlo, se quedó así. ATP3 para Latinoamérica es más de 94 en hombres y más de 88 en mujeres. Primer criterio, número 1. Criterio número 2, triglicéridos. Fácil, mayor o igual a 150 miligramos. Punto final. Colesterol HDL, fácil. Menor de 40, menor de 50. Creo que en ese no hay problema, ¿de acuerdo? Presión arterial, mayor o igual a 130/85, fácil también, no hay problema, ¿de acuerdo? El detalle aquí es donde en la glucosa en ayuno, porque la ATP3 sigue tomando en cuenta que resistencia a la insulina es mayor o igual a 110.
y nosotros ya vimos que la ADA, que es con la que generalmente nos basamos, nos dice que resistencia a la insulina en ayuno es más de 100, y esta nos dice que es más de 110. Entonces, doctores, ojo nada más con eso, ¿de acuerdo? No lo olviden, doctores, ATP3, más de 94, más de 88 circunferencia, triglicéridos, más de 150, HDL, menos de 40, menos de 50, presión, más de 130, 85, y glucosa en ayuno nos dice que mayor o igual a 110, cosa que a mí, francamente, no me gusta. Hay una que se llama IDF. ¿Qué significa IDF, Daisy? ¿Qué significa? ¿Qué significa, doctora? La Federación Internacional de Diabetes. No la escuché, ¿qué? Federación Internacional de Diabetes. Ándele, exacto. La IDF cambia las circunferencias. Ella dice que es de 90 en hombres y 80 en mujeres. Una que tiene poca, o tenía, últimamente está teniendo más relevancia, la que les comenté, ALAD, la Asociación Latinoamericana, retoma el 94, retoma el 88 del ATP3, retoma el 150 del ATP3, retoma el menos de 40 y 50 para HDL del ATP3, retoma el 130-85 del ATP3, y la ALAD sí nos dice que glucosa en ayuno, resistencia a la insulina en ayuno es mayor o igual a 100. A mí me gusta más, ¿de acuerdo? Pero obviamente no se trata de lo que a mí me guste, se trata lo que utilizamos generalmente, y es ATP3, y con esa quédense, doctores. ATP3, no lo olviden, por favor, más de 94 en hombres, más de 88 en mujeres. Triglicéridos, mayor o igual a 150. HDL, menos de 50, menos de 40. Presión, más de 130, 85. Y la única diferencia entre la ATP3 y la LAD, ¿cuál es? La glucosa en ayuna. La ATP3 más de 110 y la LAD nos dice que es más de 100, punto final. Que si en algún momento algún doctor les pregunta por qué o cuál usarían, siempre digan que la LAD, porque es para latinoamericanos y porque utiliza la glucosa en ayuno mayor a 100, como lo marca la ADA, ¿de acuerdo? Y finalmente, para establecer el diagnóstico, ¿cuántos criterios debo de tener? Doctores, Rodrigo, ¿cuántos criterios? 3 o más. 3 o más, ¿según quién? El ATP, ¿no? Ok, 3 o más con la ATP. ¿Y con la LAD, cuántos? Es el criterio diagnóstico y uno más. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para LAD? Perdón, el criterio clínico, o sea, la clínica, ¿no? No lo entiendo. O sea, Obesidad abdominal. Obesidad más 2. Más 2 dos. o más. Mínimo 2, ¿sale? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ATP3, 3 o más. Y ALAD, obesidad y 2 o más. ¿De acuerdo? O sea, ambas son 3 o más, pero específicamente la ALAD nos dice, uno de esos 3 debe de ser obesidad. Punto final para síndrome metabólico. Entonces, cuando estemos en consulta, doctores, quiero que pongan, a ver, piensen cómo van a hacer su consulta. Repasen ustedes qué va a ser para la telesimulación y el consultorio. Repasen de la historia clínica qué va a ser relevante preguntar. Obviamente tiene mucho que ver pues, la alimentación y la actividad física, de manera muy resumida, ¿sale? Valoren qué preguntar, número 1. Número 2, cuando pidan estudios de laboratorio van a tratar de integrar obviamente su síndrome. Por lo tanto, con numeritos ¿qué necesitamos en numeritos? O bueno, en laboratorios necesito HDL, necesito triglicéridos, ¿no? Número 1. Que ustedes hagan en el consultorio, medir la circunferencia de la cintura, tomarle su presión. ¿Estamos o no de acuerdo, doctores? Para que puedan ustedes en la consulta hacer su diagnóstico, ¿sale? Entonces, yo al pasante ya veré qué truquito le pongo ahí para ustedes, pero le van a hacer o van a tratar de buscar los criterios ATP o ALAD. ¿Para qué? Pues fácil, para establecer su diagnóstico, ¿sale? Entonces, una vez que establezcan su diagnóstico, quiero que se lo digan a su paciente bonito, lúzcanse, tienen todo y ay, se marean.
Díganle, con base en los criterios del ATP3, que nos dice que si los triglicéridos y el HDL están altos, bajos, no sé, usted tiene el diagnóstico de síndrome metabólico, es decir, usted tiene esto y esto y esto, por lo cual usted va a tener que tomar esto para esto, esto para el otro, ¿sale? Punto final. Entonces, doctores, con esto concluimos. Me faltó ver el cuadro de medicamentos de diabetes, ya no creo que me dé tiempo, pero ya les mandaré el enlace para la telesimulación y ya los veré yo entonces allí en el consultorio. Repasen por favor lo del tratamiento de diabetes para la tele y para la consulta, porque obviamente en la receta me van a poner un medicamento hipoglucemiante, su examen va a ser su receta médica, les mando foto de la mía, básense, descarguen una, hagan una ustedes, como ustedes quieran, ese va a ser su examen y va a ser muy importante. Y su tarea para la próxima va a ser hipotiroidismo, ¿ok? Hipotiroidismo se lo van a preguntar en el departamental, así que hagan bien esa tarea, en esta tarea que me mandaron muy mal, pésima, pésima de plano, pésima, es más, ahorita en clase les pregunto y no saben. Entonces, obviamente, lo que me escribieron, creo que ni lo leyeron, doctores. Entonces, échenle ganas a esa de hipotiroidismo, a esa tarea, por favor. Entonces, en eso quedamos. ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna duda? Entonces, bien esas tareas de hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Porque va a venir en su examen departamental, que prácticamente estamos a como 4 semanas, ¿no? Ya vamos a terminar prácticamente el curso nosotros. Exactamente a 5 semanas estamos de terminar el curso y tener su examen departamental y ojalá se vayan a final, ¿no? Para que estudien un poquito más, doctores. Entonces, es todo, doctores. Los veo en la telesimulación y los veo obviamente el día de la consulta, ¿sale? Él les manda la fotito, su receta, sus medicamentos, ¿ok? Es todo. Doctora Dana Paola, José Emilio, ¿andan por ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Medio escucharon lo de las grasas, doctores. Quería que escucharan eso sobre todo. Ustedes van a entrar a bioquímica, tienen su departamental. ¿Cuándo? El primer bloque, ¿no? ¿Cuándo tienen su depa? Ya No sé si la dos- siguiente semana menos o... de 2 semanas. Y ya después van a entrar con metabolismo de azúcares, doctores. El metabolismo de azúcares y en tercer bloque o su tercer departamental es grasas. De lo que mencioné ahorita van a ver un poquito ahí de las cositas, pero sí pongan importante, porque ya ven que cuando vayan en tercero tiene relevancia. Bueno, suerte a todos, doctores. Bye. Gracias a todos los doctores.